buenos días. Gracias por sintonizar Telefuturo y sus canales en todo el territorio de la República en esta propuesta de cada domingo que denominamos Esto dice la Iglesia, un programa conjunto con la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Hoy queremos hablarles de una situación, problema, hecho que sigue ahí muy fuerte y en algunas situaciones increciendo, o sea, va creciendo. ¿Y qué es? Es el problema de las drogas o de las adicciones en general. Entonces vamos a hablarles de que la Iglesia, en el contexto de la Iglesia, se trabaja este tema. Y hay una pastoral de las adicciones. Y hay unos campeones que ya los hemos tenido varias veces en el programa, pero vale la pena invitarles en este inicio del año 2022 para ver un poco cómo se proyecta este tema y que quizás a lo largo de este año también varias diócesis y parroquias se interesen en profundizar en el tema. Para hablar de este tema pastoral de las adicciones, hemos invitado realmente una campeona de este tema y hasta podés parecer de repente monotemática, profesora Graciela, pero así pan, y trajo su campanillita y todo esta mañana. Profesora Graciela Barreto, ella es de la Pastoral de las Adicciones, acompañando a varias diócesis y parroquias en ese sentido. Buenos días, Graciela, ¿cómo estás? Gracias por venir. Muy buenos días, gracias por la invitación primero, gracias a las familias que están del otro lado y todas aquellas personas que nos apoyan en esta difícil pastoral, una pastoral que tiene que ver con el sacrificio y tiene que ver mucho también con el sufrimiento. Entonces, gracias por esta invitación y por tocar el tema siempre, profesor. Gracias. Y le acompaña otro campeón, es decir, que se mete en el ámbito del fútbol y eso también, ¿verdad? El padre William Jardín, él es de la Pastoral de Adicciones de la parroquia de San Antonio, ¿verdad? Buenos días, padre William, gracias por venir. Muy buenos días, gracias por invitarnos, porque queremos también que se conozca más la pastoral, para que tengamos más aliados en este desafío que nos hemos propuesto también nosotros, e invitar a otros también para que abracen este camino, para disminuir el sufrimiento social. Así, muchas gracias, padre William. Graciela, yo llegué a la Aparecida Arena, porque lo que una vez más va, y cada programa me lee ese, pero vamos a leer vamos a ver por qué te es tan importante volver a Aparecida cada vez que hablamos de este tema. Bueno, tenemos un llamado de nuestros obispos para comenzar el documento de Aparecida, acá todo lo que conocen el documento. Este documento para mí es tan valioso como laica y en este año del laicado y aquellos profesionales laicos que estamos trabajando el tema, principalmente la salud mental, porque el tema de las adicciones está, profesor, en el ámbito de los trastornos mentales, de los trastornos por uso de sustancias. Entonces el tema de Aparecida es clave porque nos pidieron a todos volver a releer este documento y el agarrarnos de este documento que tiene la base de cómo tenemos que caminar. Entonces, en ese cómo tenemos que caminar, Aparecida inicia, digamos, su relatorio en la parte de las adicciones, Aparecida 4:22, dice: el problema de la droga es como una mancha de aceite que invade todo y no conoce de fronteras. Imagínense, en aquel tiempo ya nos decían esto, ni geográficas ni humanas, nos dice, ¿verdad? Y ataca a todos por igual, tanto a hombres como mujeres, tanto a niños como a adolescentes, y genera un sufrimiento importante. Y eso nos dice y nos da un poco el mapa de pastoral para que podamos, como dijo muy bien el padre Williams, abrazar un poco también este sufrimiento que es bastante nuevo para nuestra iglesia, es bastante nuevo para nuestras parroquias, pero que la estamos llevando con mucho amor y con mucho, digamos, compromiso, porque no es para todos. Este es un problema en donde el impacto es tan grande y es tan destructivo
que necesita de soldados que puedan darle, digamos, un frente con el estilo samaritano. No puede ser un frente en donde nosotros solo miremos el problema y nos preocupemos. Tiene que ser un frente con la mirada samaritana, que es lo que vamos a trabajar con los jóvenes del Instituto Nacional de Pastoral en estos días con el Padre William. Tiene que ser algo de compromiso en donde lo más importante, además del tratamiento, es la prevención. Padre William, como párroco, sacerdote, pastor cercano a los jóvenes, ¿por qué es importante abordar este tema en la iglesia en general y en la parroquia en particular? En primer lugar, no se conoce esta enfermedad y nos cuesta mucho aceptar al enfermo. En casa misma es muy violentada y también en nuestro ambiente. Por eso los territorios sociales son gritos los que escuchamos también para llegar, ¿verdad? Porque les cuesta llegar a la capilla, a la parroquia. Entonces son personas que sufren bastante y nos cuesta entender su lenguaje, nos cuesta entender el dolor que llevan por dentro. Entonces, por eso es muy importante también, como decía Graciela, que los que abracen este camino tengan ese deseo también de compartir, de escucharles por sobre todo y aceptarles, porque nos cuesta mucho aceptarles y reconocer que son enfermos y que aquellos que están haciendo proceso normalmente puedan tener su recaída, y eso papá, mamá, la familia le cuesta entender. Y si a papá le cuesta, a mamá también le cuesta a la comunidad. Entonces siempre está el dedo acusador sobre ellos. Siempre está el dedo acusador que no le da luego una oportunidad. Por eso siempre le recuerdo a la hermana Regina, o la cárcel o la muerte, la cárcel o la muerte. Entonces, por eso le animamos a que se conozca esta enfermedad y que hagamos proceso para que podamos ayudar a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Y como ya decía el profe, estamos hablando de una adicción ya no solo la droga, sino un poco ya de todo un poco, ¿verdad? Que nos enferma, que nos mata mentalmente, y que le mata por sobre todo a la familia, porque un enfermo, si no es aceptado, cuesta todo, y en esa realidad estamos. Hay mucha violencia, mucho dolor. Nuestros jóvenes están con el corazón destrozado. Entonces es allí en donde debemos llegar con mucha paciencia. Eso es lo que perdimos también, la paciencia, la constancia. Y esto, como decía la profe, es muy desgastante, porque papá y mamá vienen y quieren que le solucionemos en un día. Y es un camino que es largo y es una enfermedad que ya es para toda la vida prácticamente. Uno debe cuidarse. Qué dramático con su forma tranquila de decirnos el Padre William. Igual transmite, a mí me dejó a perere, ¿verdad? ¿Qué tal si hablaba como una catarata, ¿verdad? Muy tranquilamente nos contó el Padre William su vivencia y percepción del tema, pero igual produce un enorme peso en el corazón esto, Graciela. Son muchos, eso está creciendo, se controló. ¿Cómo está el tema de las drogas en nuestras comunidades, o las adicciones en nuestras comunidades eclesiales y parroquiales, Graciela? Principalmente nosotros no tenemos como un estudio.
Ahora con los jóvenes de la Pastoral Nacional lo que vamos a hacer un poco es un relevamiento de los casos, pero sí a nivel de los consultorios, de los profesionales, si nosotros miramos, no cesó la demanda de un tratamiento. Eso implica que está muy presente, digamos, y mayormente con sustancias que no se veía. Eso también ya está entrando, o sea, estamos hablando con sustancias, antes cuando iban para el tratamiento, siempre el alcohol está presente, profesor, siempre, esa es una de las drogas depresoras de entrada y hasta el momento se la ve con mucha disponibilidad. Le cuento que ahora, hace poco en Chile, ni una persona puede comprar una botella de alcohol si no presenta su carnet de identidad. Y me gustó mucho la formulación científica. No vamos a marginar a los jóvenes. Si vos tenés, porque siempre era solo los jóvenes los que tenían que presentar el carnet de identidad. Y ahora, por ejemplo, ya no importa que tenga 90 años, si te va, vos igual tenés que presentar tu carnet y ahí compras tu bebida, ¿no? Porque a veces nosotros marginalizamos mucho este tema, estigmatizamos, esa es la palabra, y decimos que son los jóvenes los que más están consumiendo esta sustancia. Pero hay un grupo muy importante de joven adulto que ya está teniendo problemas con su consumo y tiene que ver con varios factores de riesgo. Entonces estamos hablando del alcohol como droga de consumo, estamos hablando del pastilleo, ya no solo de sustancias tipo tranquilizantes o tipo ansiolíticas, sino que ese pastilleo con esa sustancia que es tan complicada, que es el éxtasis, ¿no? Que de repente también es un estimulante muy importante que no genera una adicción propiamente dicha, le complementa, usan como complemento a otras sustancias, pero a veces vemos casos muy complejos en un solo consumo y puede llevar también, por supuesto, a la pérdida de la vida en ese un solo consumo. Entonces, están viniendo sustancias en este encierro, en esta pandemia, que quiere paliar un poco esto que implica, digamos, el hecho de olvidar mis problemas, ¿no? Ese olvidar mis problemas, tratando de hipnotizar mis problemas con sustancias psicoactivas. Y eso siempre existió, sino que ahora se ve más y también ahora hay menos poder adquisitivo y más situaciones de violencia, digamos, que genera conseguir. Porque lo que hace esta enfermedad es la compulsión de conseguir mi siguiente dosis. Y esa compulsión de conseguir mi siguiente dosis es lo que me lleva, digamos, a generar a veces situaciones de violencia. Porque agüerecobana, no hay, digamos, otra fórmula. Yo tengo que tener, y es como esa medicación, a veces cada 2 horas, a veces tengo que consumir cada 4 horas, y a veces algunos aguantan hasta 6 horas. Eso significa dosis que hay que comprar, de lo que sea, alcohol, o mi cigarrillo, o el tema de otras drogas como la marihuana misma, los tocos que se compran, que son los tocos a veces tanto de marihuana como los bollitos de crack, y las pastillas que ahora se está, digamos, ya no es para zona de frontera, sino que llegó, digamos, también en la bandeja de adolescentes actualmente. Esas son las sustancias, pero acá el peligro no tiene que ver con la sustancia. El peligro tiene que ver con la percepción del adolescente de que no le hace tanto daño. Y no se habla en la casa de eso. Por eso este asunto de meterlo a nivel parroquial, por este asunto de ayudarnos también en otros escenarios, como ser, digamos, la escuela, como ser también nuestras escuelas parroquiales, como ser también nuestras escuelas, incluyendo seminarios en las universidades sobre estos temas, va a ayudar muchísimo para minimizar. Ya no vamos a poder eliminar. Esa palabra creo que lamentablemente ya salió de lo que implica el problema de la droga. Lo que vamos a hacer ahora es, como se dice, por sobre todo paliar ese daño que puede generar en algún contexto. Vamos a una brevísima pausa y enseguida retomamos este
tema que nos apasiona realmente por la crudeza y la fuerza que tiene. Pausa. Pastoral de Adicciones es la propuesta de este domingo por la mañana, y qué importante es hablar del tema. Nuestros invitados de esta mañana, la profesora Graciela Barreto y el padre William Gerdín, realmente nos están dejando, no sé si decirlo anonadados, pero con muchísima carga en el corazón, en la mente, en el espíritu, pero que no es una carga que aplasta, sino es una carga que hay que asumir y ver cómo llevarla, y sobre todo cómo alivianarla en las comunidades. El padre William decía en la pausa, contarnos otra vez, contarle a la audiencia, pero no se olviden de mirarle a la cámara de ustedes, porque si no, si me miran a mí, salen de costado, ¿verdad? Entonces ya saben cuál es su cámara. El padre William, contarle a la gente lo que me estaba diciendo, que hace un tiempo... Cuando adelante. Nosotros empezábamos esta lucha de querer hacer camino, había ciudades, comunidades que nos habían dicho, aquí no hay adictos, no estamos interesados. Hoy día casi todas las ciudades ya tienen a sus jóvenes en la calle, ya preocupan, están robando, están matando. Entonces ya no es un hecho aislado, es en todas las ciudades, en todas las comunidades, en donde vemos esta realidad. A nuestros enfermos ya en la calle, pidiendo, molestando para muchos. Entonces es un desafío que ya se ha instalado entre nosotros, y por sobre todo lo debemos asumir también para tratar de que el sufrimiento social sea menos. Ese es el deseo nuestro, de que no sufran tanto nuestros jóvenes, las familias, nuestros niños y adultos también. Y algo que a mí también me preocupa mucho, porque ha llegado también a la facultad, ¿no? Muchos que ya están en el último año se han dejado seducir y han caído también en esto que lastima, hiere, y nos encontramos con una dura realidad. Muchos profesionales también están cayendo fácilmente. Padre William decía, y la profesora Graciela también de alguna manera puso énfasis en eso, esta es una enfermedad incurable. Entendí así cuando ya dijiste, esto ya vino para quedarse, tipo la pandemia ahora también. Un tiempo estábamos sin tapabocas, ahora en enero mejor. Acá en el canal no nos obligan, ¿verdad? Sino por propia conciencia, y aprovecho para decirles, no nos cuesta nada usar tapabocas. A lo mejor somos menos lindos o más lindos, depende de cómo sea, nos favorece o no el tapabocas, pero hay que usar tapabocas. Puede prevenir el contagio, y entonces hay que convivir con el coronavirus. Dicen que va a ser ya una enfermedad endémica, así como lo es la influenza u otras enfermedades endémicas. Podríamos decir, después Graciela nos va a hablar más desde el punto de vista de la enfermedad, pero el padre William, como fue el primero que tiró la idea o la piedra en ese sentido, nos decía, esto es algo así como que vino para quedarse. Es también una cuestión ya endémica, padre William, los enfermos, por lo que vos ves, porque hace muchos años que te estás dedicando como párroco a este tema de las adicciones. ¿La gente ya no se cura? Y la verdad que ya no se cura, o sea, es tratarse continuamente, debe buscar siempre a aquellas personas que le ayuda, le sostiene, le fortalece, es acompañarle constantemente y dejarse acompañar, ¿verdad? Porque siempre hay crisis, y en esa crisis debe tener un referente, y para eso nosotros estamos, ¿verdad?
se van preparando también nuestros profesionales, nuestro equipo. Tenemos, gracias a Dios, instituciones, fundaciones, muy importantes a nivel nacional e internacional que nos ayuda a tener una mirada diferente de lo que ya teníamos, ¿verdad? Entonces, por eso para nosotros es muy importante la formación, conocer la enfermedad, cómo sostener y fortalecer, vuelvo a repetir, a nuestros enfermos. A partir de lo que el padre William dijo, Graciela, en la primera parte, y que tiene que ver también con este tema de que esta es una enfermedad que vino a quedarse. Y bueno, ¿y qué es lo que hacemos entonces? O sea, ¿cuál es la actitud que hay que asumir desde la iglesia, teniendo en cuenta lo que dice Aparecida? Sobre todo ustedes están trabajando hace años ya en este tema de instalar la preocupación pastoral en todas las diócesis y en todas las parroquias del país, de ser posible, ¿verdad? En ese sentido, ¿cuál es la experiencia de la apertura? Cada vez son más llamados. Estamos iniciando el año 2022 y en ese sentido suponemos que tienen como un plan también de llegar a más diócesis y a más parroquias. Contanos. Bueno, principalmente ahora trabajando en este tema como equipo, lo que podemos decir es que tenemos un equipo ya formado, nuestro coordinador, padre William Guerdi, y este equipo inclusive está reconocido a nivel latinoamericano. O sea, ya no solo, digamos, ya están viendo varios de los procesos de Paraguay como bastante efectivos. Entonces, eso para nosotros es muy, muy relevante. Tenemos ya que contar y nos están llamando. Cuando nos llaman, nosotros le decimos dónde querés ir a trabajar o dónde, hermanita, querés trabajar, porque ven en su comunidad y quieren dar una respuesta. Entonces, el modelo de prevención lo podés mirar en esta parroquia, en esta parroquia, en esta parroquia. O lo podés mirar en esta congregación, porque también hay congregaciones que han asumido y que han puesto, digamos, la mirada en este tema. Entonces, le decimos, podés hablar con, ya tenemos referentes también en las congregaciones o en las diócesis, ¿no? Donde le decimos, podés mirar y podés ver ese proceso y poder construir con ellos, ¿verdad? Eso es primero. Segundo, el tema de la formación. Uno entonces es mirar las experiencias locales. Si aquellos que quieran ver experiencias también internacionales, tenemos la red para hacer el llamado. Hay un grupo que nos dijo, nosotros queremos trabajar en la cárcel. Bueno, la mejor experiencia pastoral, tenemos 2 lugares en la cárcel en adicciones. Uno es en Perú y otro es en Honduras. Entonces nosotros les contactamos también, digamos, con aquellos agentes pastorales de tratamiento y de prevención con personas en situación de cárcel. Pero ya estamos teniendo también congregaciones que están, digamos, trabajando y haciendo su servicio en esa línea. Ahora, la capacitación va a ser clave, profesor. Aquí no podemos improvisar tanto. Y tiene razón, yo soy monotemática en este asunto porque le dediqué mi carrera profesional y también mi servicio pastoral al tema en todos estos años, de la mano, como dijo bien Paí, también de quién fue nuestra maestra primera, Regina Cian, ¿no? La hermana. Entonces, cuando usted me dice quiénes son y dónde podemos ir, aquí aquellos que me están escuchando y aquella familia, lo primero es ver un grupo de alcohólicos anónimos, narcóticos anónimos cerca de la casa, porque siempre las parroquias de Paraguay le abrieron las puertas a estos grupos, en donde sí podemos decir están en casi todo el país. A partir de allí necesitamos respuestas más complejas. Entonces tenemos los centros ambulatorios ya en territorios parroquiales que pueden decirse que cada vez más profesionales, más estudiantes de la universidad inclusive se están yendo para hacer su pasantía. Y por último, aquellos profesionales que me están escuchando y que necesitan una formación, inclusive para hacer un tamizaje sobre las adicciones. La Universidad Católica, por supuesto, tiene cursos importantes ahora de consejero en adicciones,
pero también están los centros que funcionan principalmente en Central y algunos funcionan en Ciudad del Este, algunos funcionan también en algunas zonas, digamos, más céntricas de las ciudades con relación al tema de los tratamientos ambulatorios. Comunidades terapéuticas también. Sin embargo, este año concretamente lo que queremos caminar es en vincular a estos centros y que se conozcan y que se sepa, digamos, quiénes son sus referentes en cada lugar. Porque en el fondo, yo no sé quién está trabajando, por ejemplo, haciendo su servicio hacia la zona de Areguá, o yo no sé con quién contar hacia la zona. En San Antonio todo el mundo sabe que es el Padre William, eso yo le puedo asegurar, ¿verdad? Pero sin embargo, cuando hablamos de otros servicios, es importante tener una línea, digamos, de trabajo pastoral y que todos conozcamos a quién podemos llamar, porque eso sí es la clave aquí, profesor. Cuando me doy cuenta que tengo este problema en mi casa o en mi colegio, en mi escuela, saber a quién llamar, y si puedo contar con alguien de mi parroquia, por supuesto que la respuesta más cercana, digamos, sería lo más adecuado para esta situación. Es un trastorno grave, es un trastorno que está muy ligada a la violencia y está muy ligada también a mucho tipo de corrupción. Entonces tenemos que apoyarnos únicamente, y existen, vuelvo a repetir, las experiencias parroquiales y congregacionales para poder ayudar a aquellas parroquias, a aquellos catequistas, a aquellos misioneros que quisieran entender más este problema grave que es una amenaza real para nuestras familias y una amenaza real para nuestros niños y nuestros adolescentes. Muchas gracias, Padre William. Muchas gracias, profe Graciela. Siempre, como dije, apóstol de los sufrientes, entonces por lo que ustedes nos definían como un sufrimiento personal, familiar y social, como el tema de las adicciones. A la teleaudiencia también muchísimas gracias, que tengan ustedes un bendecido domingo.